Muy bien, pueden tomar asiento, por favor, hermanos. Mientras usted va sentándose, queremos saludar a las personas que nos visitan a través de las redes sociales e invitarles a que abran la Biblia, por favor, en el Evangelio de Lucas. Hoy ya nos corresponde pasar de capítulo. Vamos al Evangelio de Lucas, al capítulo 15. Vamos a estar en los versículos que van del 1 al 10. Lucas capítulo 15, versículos del 1 al 10. Tenemos un objetivo de aprendizaje con este mensaje y básicamente es el de poder propiciar el pensamiento bíblico y las acciones necesarias respecto al evangelismo. ¿Quién dice amén? El tema de este mensaje le hemos colocado el amor de Dios por los perdidos. Entonces, dice de la siguiente manera, comenzamos en el versículo 1, yo leo de la Reina Valera contemporánea por si usted quiere seguir una lectura literal. Dice de la siguiente forma: todos los cobradores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Los fariseos y los escribas comenzaron a murmurar y decían: este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces Jesús les contó esta parábola: ¿quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, gozoso la pone sobre sus hombros. Y al llegar a su casa, reúne a sus amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo, porque he encontrado la oveja que se me había perdido. Les digo que así también será en el cielo. Habrá más gozo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. ¿O qué mujer, si tiene 10 monedas y pierde una de ellas, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con cuidado la moneda hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: alégrense conmigo, porque he encontrado la moneda que se me había perdido. Yo les digo a ustedes que el mismo gozo hay delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y el pueblo del Señor dice: amén. Vea qué maravilla, este mensaje le hemos puesto el amor de Dios por los perdidos. Y nos encontramos aquí a Jesús compartiendo con una audiencia, repita conmigo, muy especial. Una audiencia muy especial para Él, en la cual estamos todos nosotros. Dice que Él estaba compartiendo con recaudadores de impuestos y estaba compartiendo con pecadores, de los cuales usted y yo un día fuimos también. Gente que estuvo en el mundo, gente que disfrutaba haciendo las cosas que el mundo hace. Yo no sé usted, porque yo lo veo con cara de muy santo, pero yo en el pasado, cuando estuve en el mundo, yo me deleitaba en el pecado y pasaba en las discotecas. Yo creo que no hubo una sola discoteca que no conociera, ¿verdad? En otro tiempo, hermano, hace más de 20 años, ¿ok? No me juzgue mucho. Los veo que me hacen caras ahí como sacando líneas. Hace mucho tiempo. Era una persona que estaba en el mundo y disfrutaba eso. Pero un día el Espíritu Santo vino y habló a mi corazón y me dijo: es tiempo de volver al Padre. Y yo volví a Él, y a partir de ahí hasta la fecha he caminado con el Señor para la gloria y la honra suya. Pero Él tuvo paciencia de mí y Él fue a buscarme. Mandó su Espíritu por esta oveja que un día estaba descarriada para poder atraerme hacia Él y entonces caminar como Él lo quiere. Déjeme decirle que yo por mis propias fuerzas no lo hubiera hecho. Es más, no quería hacerlo. Fue porque el Espíritu Santo comenzó a tratar conmigo y comenzó a atraerme. Y vemos aquí a Jesús haciendo esa operación tan maravillosa que Él ha hecho conmigo, y sé que con cada uno de nosotros que estamos aquí también. Él hablando y compartiendo con pecadores. Y mientras el Señor hace esto, mientras está intercambiando con estas personas, dice que aparecen por allí los superamigos, que más bien eran los archienemigos del Señor. Aparecen unos fariseos, aparecen escribas, que eran personas que tenían pues un conocimiento del pacto, el pacto que el Señor había hecho con Abraham, Isaac y con Jacob, que tenían una interpretación bien distorsionada de lo que era el amor de Dios, que ellos pensaban que amar a Dios y servirle a Dios era simplemente cumplir con un conjunto de normas. Y eso era todo. Se habían olvidado que amar a Dios también incluía el poder yo mostrar amor y misericordia a las personas, el poder ser yo un instrumento de parte de Dios en la tierra.
No se trata simplemente con cumplir entonces con una serie de cheques y después me coloco yo en un pedestal como si fuese intocable. Más bien, cuando Dios te lleva allí y comienzas a conocerlo y amarlo y puedes obedecer a su palabra, es para que te vuelvas funcional para Él. ¿Quién dice amén? Dios no está en el negocio de venir a bendecirlo a usted, de ayudarle a vencer con el pecado y colocarlo en una vitrina y dejarlo ahí cómodo. Lo que Dios quiere hacer con nosotros y lo que Él hace es por medio de su Espíritu apartarnos del mundo, santificarnos, llenarnos de su amor para que vayamos allá afuera a hacerle a Él útiles también. Y ese es el camino y el ejemplo que Jesús nos mostró. ¿Qué tenía Jesús que venir a hacer a esta tierra? Él estaba sentado a la diestra del Padre, lleno de gloria y de poder, en su omnipotencia, en su majestad, en su belleza, en su santidad. Viene Él y se despoja de todo eso para venir a interactuar con seres humanos como nosotros, con gente que estaba perdida, con gente que no tenía nada que ver, para venir a introducirse en bares, en discotecas, en prostíbulos, con narcotraficantes, con gente incómoda, con todo tipo de personas como éramos nosotros. Y entonces atraernos a Él. Podemos ver allí una gran muestra de amor de Él por los perdidos. Y podemos notar también cómo el Señor te quiere bendecir. Claro que sí, Él quiere bendecirte. Quiere que estés bien, quiere que puedas vencer sobre tus pecados también. Y quiere además que tú le sirvas a Él. Y servirle al Señor involucra buscar cosas, involucra ir más allá, involucra involucrarnos con las personas. Pero los fariseos no habían entendido eso. Ellos pensaban que era cumplir entonces y después dedicarme a criticar a los demás en cómo están. Y entonces dice que comienzan a murmurar del maestro, porque lo veían compartiendo con este tipo de personas. Y vemos acá cómo el maestro viene y les da una respuesta que tiene dos partes. Viene y responde con dos parábolas. Una de ellas es esta parábola de la oveja perdida. Y la otra es la parábola de la moneda, un denario. Repita conmigo, un denario. Que era bastante dinero, era el salario de un día. Que se les pierde. Se le pierde la oveja a un pastor y se le pierde un denario a una mujer. Y conforme esto pasa, cada uno de ellos, nos muestra la escritura, hace una inversión de tiempo. Realiza un esfuerzo para ir a buscar una oveja. Buscar una oveja perdida implicaba ir a riscos, implicaba encontrarse con depredadores, implicaba hacer un esfuerzo, es decir, había que incomodarse un poquito, había que salir de la zona de confort para entonces poder ir a encontrar ese recurso que se había extraviado. Y lo mismo un denario. ¿A quién si se le pierde un día de salario no va a hacer lo necesario para poder recuperarlo? Esta mujer barre, limpia toda la casa, que no quería perder un día de su salario. Y entonces viene el maestro y muestra que de estas dos parábolas hay un factor común. Cuando se encuentra lo perdido, dice que hay una gran alegría. ¿A quién le gustaría provocarle una alegría a Dios? Yo no sé usted, pero a mí me encantaría eso. Encontrarle o darle una alegría a Dios. Y eso está a nuestro alcance. Está al alcance nuestro el poder darle a Dios complacencia, alegría. Y una de esas maneras que nos está mostrando aquí la Escritura es cuando nosotros dejamos que Él nos use para llegar a los perdidos. Hablarle a las personas. Y cuando ellos responden y nosotros lo podemos ver, eso es hermoso. Pero muchas veces vamos a interactuar con gente que usted le compartió hoy la palabra y usted no va a ver el resultado de esa cosecha. Usted fue a colocar una semillita nada más. Y años después, esa persona, si es la voluntad de Dios y si esa persona también se arrepiente, entonces va a venir a la presencia del Señor. Y eso entonces va a traerle a Él una alegría de corazón. Pero enfoquémonos por ahora en la crítica de los fariseos y en la actitud que ellos tienen hacia Jesús. Ellos vienen a criticarlo por algo. Y dice lo siguiente: recibe a los pecadores y come con ellos. La pregunta entonces aquí es, ¿qué es recibir a un pecador? Porque cada uno de nosotros interactuamos con personas de todo tipo y todos somos pecadores. Pero entonces, ¿qué es recibir a un pecador? Comencemos primero por los pecadores. ¿Qué es un pecador? Podemos pensar en dos tipos de pecadores. Personas que están lejos del Señor, que no lo han conocido, gente que de pronto no ha escuchado el Evangelio,
Cristianos que tal vez en algún momento estuvieron caminando con el Señor y se han apartado de Él, son pecadores, eso es una categoría de pecador. Pero también está la persona que a lo interno de la iglesia sigue pecando, ¿cierto? Porque todos nosotros pecamos. Y dentro de la iglesia podemos pensar también en que hay dos categorías de pecadores. Están las personas que tienen, como decimos de manera popular, la práctica del pecado. Cuando nos dice la Escritura que el que practica el pecado es esclavo del mismo, ese es un tipo de cristiano. Gente que por diferentes razones, porque le gusta darle cabida a la carne o porque están atados, no pueden dejar de pecar. Y están las otras personas, como todos nosotros, que tenemos pecado. Y que cuando usted y yo fallamos, no lo estamos haciendo adrede. Tal vez es un fallo, cometemos un error, pero no estamos tal vez en una actitud recursiva, constante de pecado, ¿cierto? Entonces tenemos, remitiéndonos a la estructura más grande, personas de afuera que no han conocido, son pecadores, y personas a lo interno también. Entonces volvamos al texto. En este texto, ¿de qué tipo de pecadores se está hablando? Ellos vienen y dicen en el versículo 15 lo siguiente: los cobradores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús. Entonces, ¿de qué se trata esto? ¿Quiénes son los cobradores de impuestos y la otra multitud que estaba acá? El cobrador de impuestos era una persona perteneciente al pueblo judío. Entonces era alguien que conocía del Señor, conocía del pacto, pero era una figura dentro de la comunidad israelita que para ellos era aborrecible, porque era como un intermediario entre los israelitas y el imperio romano. Si vamos al contexto donde esto estaba aconteciendo, Israel en esos días estaba bajo una opresión romana. Estaban básicamente esclavizados por ellos. Entonces Roma a las colonias que había conquistado les colocaba un tributo altísimo. Y los cobradores de impuestos se aprovechaban de esto, porque ellos eran los intermediarios, y entonces muchas veces les subían el impuesto. Cualquier parecido con el IVA es mera coincidencia, ¿ok? Estoy bromeando. Le subían el IVA. Y entonces los israelitas se ponían muy molestos con estas personas, porque además de que el impuesto ya era alto, ellos venían a cobrarles de más. Entonces el cobrador de impuestos a lo interno de la nación israelita era visto como alguien que no querían, como una persona que les robaba a sus propios hermanos, a su pueblo, a sus congéneres, por medio de un impuesto altísimo. Generaban extorsión. No los querían. Pero vemos que Jesús compartió con cobradores de impuestos, de los cuales Mateo vino a arrepentirse y Zaqueo también. Vinieron a servirle al Señor. Y uno de ellos vino a decir inclusive: yo le voy a devolver al que le robaba hasta la mitad. Vemos ahí un arrepentimiento genuino en este hombre. Y luego cuando nos habla aquí en este versículo sobre recaudadores de impuestos y pecadores, en esta cultura los pecadores era gente generalmente que era rechazada por la sociedad, por diferentes razones. Aquí podemos hallar a las prostitutas, aquí encontramos también a las personas que no eran parte del pueblo de Israel, es decir, los gentiles, la comunidad internacional, gente totalmente ajena al pacto. Y a estas personas los fariseos y los escribas los veían muy mal, porque ellos los consideraban como lo peor, los veían de lejos. Pero veamos aquí la maravilla de cómo Jesús, a diferencia de los fariseos, él venía a interactuar con ellos. Él sí se mezclaba con ellos. Los fariseos y los escribas solamente querían estar con las personas con las cuales ellos se sentían que eran como igual. No así Jesús. Y qué dicha que Jesús no es así. Sí. Porque si Jesús hubiese sido como uno de los fariseos o uno como de nosotros, la salvación no hubiese llegado a ningún lado. Si Jesús tuviese el mismo nivel de misericordia que nosotros como personas tenemos, no hubiese avanzado el proyecto de salvación como se pretende. Entonces, como iglesia nos encontramos ante un reto, ante una responsabilidad también, decíamos al inicio, que es venir a ser funcionales para el Señor. Y ese nivel de utilidad para Dios va a ser directamente proporcional con el amor de Dios que nosotros dejamos que se manifieste también. ¿Quién dice amén? ¿Cómo así? Sí. Dios a nosotros nos amó de pura gracia, dice la Escritura. Y dentro de esa gracia, ¿eso qué implica? Que usted y yo no podíamos hacer nada para amarlo a Él, para responder. Él nos amó en nuestro peor estado. Y cuando Él viene y te ama y te restaura,
Nos dice la Escritura que nosotros tenemos también que mostrar esa gracia de Dios a las personas, en el entendido que vamos a ser como esa luz de Él aquí en la tierra. Eso implica entonces que cuando tú vas allá afuera, interactúas con la gente de tu familia, con las personas en el trabajo, con la gente de la iglesia, tú también vas a tener que mostrar ese amor de parte de Él. Con personas que de facto no van a estar bien, con gente que no se va a comportar de la mejor manera, vas a mostrar ese amor de Dios. ¿Y sabe qué es lo que pasa en ellos? Cuando ven que usted les trata con el amor de Dios, se produce una respuesta. Ellos ven la luz de Dios en ti. Ellos ven que la manera en la cual usted está respondiendo, reaccionando, no es humana, no es carnal, no es lo que cualquier otra persona hubiera hecho, es el amor de Dios manifestándose a través suyo. Y eso entonces llama la atención del pecador también. Los cobradores de impuestos, los pecadores estaban acostumbrados a que los fariseos los despreciaran, a que los trataban, ¿sabe cómo los trataban? Los trataban como perros, así literalmente. Los trataban de la peor manera. Pero viene este hombre maravilloso de Jesús, el cual, ellos sabiendo su condición de pecadores, aún así él interactuaba con ellos, compartía, les enseñaba, los amaba. ¡Qué gran diferencia! ¿Y qué ejemplo nos está marcando aquí el Señor? Qué manera en la cual el Señor viene a interactuar y qué lindo que es, porque en esto nosotros nos encontramos constantemente. Cuando usted y yo fallamos y viene el Espíritu Santo y nos da convencimiento de pecado, es exactamente la misma figura. ¿Cierto que Dios no te dio la espalda? Vino y te hizo saber que habías pecado, pero a partir de ahí también te extiende la mano para que puedas levantarte. Te ayuda para que puedas, en respuesta a Él, seguir caminando. De la misma manera que un padre ve que su hijo se tropieza y no lo señala, sino que más bien le ayuda y las veces que sea necesario camina con él para que entonces avance, así mismo el Señor lo hace con nosotros. Y uno podría decir, no, qué paciencia la del Señor. Sí, claro, qué paciencia. Y gracias a Dios que es así. Porque yo no sé usted, si no hubiese sido por eso, yo no podría estar aquí. Él me tuvo paciencia las N cantidad de veces que fallé, y que fallé adrede muchas veces, que lo hice en mi carne, que lo hice en mi humanidad, y a pesar de todo Él estuvo ahí, y me dejó experimentar las consecuencias del pecado, pero también vino a restaurarme y a mostrarme su amor, a hacerme notar que mejor es estar un día en su casa que 1000 fuera de ella, a darme a entender que dentro de los mejores intereses para nosotros como personas es la santidad. La palabra del Señor nos enseña que sin santidad nadie podrá ver al Señor. Y cuando comenzamos a invertir en esa santidad, en buscar a Dios, vea, todo cambia. Nosotros tenemos como esta tendencia humana y natural de querer andar en el viejo hombre, querer andar en la carne. Yo le llamo el resort del viejo hombre, ¿cierto? Vea, estar en la carne es lo más delicioso que hay, pero tiene consecuencias. Usted anda en la carne, usted critica, usted piensa lo que usted quiere, usted habla como usted quiere, usted se echa a dormir lo que usted quiere, hace las cosas en su humanidad, se pelea, abre la ventana, pega gritos. Andar en la carne al viejo hombre le es maravilloso, es fantástico, es como un resort. Y nosotros no teníamos un referente de lo que es andar en el Espíritu. Y cuando el Señor comienza a mostrarte que la santidad conviene a su casa, usted empieza a darse cuenta cómo verdaderamente eso es conveniente. Porque empiezas a pensar de la forma que Él quiere. Empiezas a cuidarte en tu manera de pensar, en tu manera de hablar, en la forma en la cual tratas a las personas, en la manera en la cual sirves. Comienzas entonces a salir de ese resort engañoso a colocarte en la verdadera morada en la cual Dios quiere que estés, que es en el Espíritu, a vivir ahí. Y entonces tienes cuidado de cada pensamiento, de cada sentimiento que surca tu corazón. El Espíritu Santo te hace consciente cuando el enemigo quiere venir con un dardo para sacarte de la presencia del Señor. Comienzas a pensar en los intereses de Dios. Ves más allá de lo que a ti te conviene. Piensas a nivel de cuerpo, a nivel corporativo. ¿Cuáles son los intereses del Padre? ¿Cuáles son los negocios de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? ¿Cómo quiere Dios que se hagan las cosas? ¿Estamos aquí? Cuando estamos en el Espíritu y permitimos entonces que el Señor nos guíe. Pero entonces volvamos a la pregunta, ¿qué es recibir a un pecador?
Significa que Jesús muestra compasión, amor y acogida hacia aquellos que son considerados moralmente errados y apartados de Dios. Personas marginadas según las normas religiosas y culturales de la época. Entonces, recibir a un pecador es cuando tú miras a una persona que sabes que está mal. Puede ser alguien del pueblo de Dios, o puede ser una persona que de pronto está apartada de Dios, nunca ha escuchado el evangelio, y tú lo ves o la ves que está interactuando mal, y entonces no vas a responder a partir de tu viejo hombre. Vas a recibirle, vas a escucharle y vas a amarle en el amor del Señor. No implica que usted no va a hablar y no va a pensar, pero que lo vas a hacer a partir de lo que el Espíritu Santo quiere. Puede hacer que haya ocasiones en las cuales el Señor le lleve simplemente a orar por ese individuo, a callar, a tratarle de la mejor manera, a llevar la milla extra, dijo el Señor, a contribuir con esa persona de una forma o de la otra. Y eso va a provocar en ellos una respuesta también. Es un amor distinto, es una forma diferente. Yo tengo que aprender a recibir al pecador, aprender a interactuar con ellos. Si eso es recibir al pecador, ¿qué no es recibir al pecador? Lo vemos muy claro en la respuesta de los fariseos. Es juzgarles livianamente. ¿Qué es juzgar livianamente? Es cuando usted ve a una persona que está respondiendo de una manera y usted se quedó solamente con esa parte de la foto. Y entonces empiezas a juzgarlo y a criticarlo y a decir y aquí y allá. Vea, como pastor uno en el caminar con el Señor, esto es algo que lo aprende de una manera maravillosa. Que muchas veces vienen personas con situaciones y usted puede ver a alguien que está pecando de una manera y de otra y no puede salir de ese pecado. Y cuando usted se acerca como el pastor a escuchar a esa persona, usted se encuentra un historial ahí. Y entonces Dios te hace ver verdaderamente por qué esa persona no puede dejar de pecar, por qué se encuentra en esa condición, por qué el adicto es adicto, por qué esa persona iracunda es iracunda, por qué el amargado es amargado. ¿Qué es lo que hay detrás de eso? Porque hay causas y hay consecuencias. Y si nos quedamos solamente viendo lo que tenemos al frente, entonces no vamos a poder ayudar como el Señor quiere que ayudemos. Y dice amén. Vea cuando el Señor se acerca a la mujer aquella que estaba junto al pozo y Él comienza a interactuar con ella y a escucharla. Y Él viene a decirle en un momento, sí, porque 5 maridos has tenido. Pero si tú bebes de esta agua, de este pozo, entonces nunca más volverás a tener sed. Él sabía que la sed que había en ella de ese pecado era lo que la había hecho andar por el mundo. Y que si él le daba esa agua que él tenía, ella iba automáticamente a dejar ese pecado atrás. Y lo mismo hace Cristo con nosotros. Él se acerca y te ve en tu pecado, pero él entiende las carencias y las situaciones que tuviste. Él sabe por qué y en qué momento fuiste lesionado o lesionada. Él sabe por qué estás pecando de esa manera y se acerca a mostrarte su amor y su sanidad para que entonces puedas caminar y puedas glorificarlo a Él. No se queda juzgándote y viéndote como un pecador, sino que te ama. Dígale al que está al lado, Cristo te ama. Y qué belleza ese amor del Señor. Porque la palabra del Señor nos dice que el que mucho falló, dice que Él lo ama, ¿cierto? El que mucho se le perdona, mucho ama. Y así mismo el Señor permanece a nuestro lado, viendo nuestras fallas y amándonos, y amándonos. Y nosotros seguimos pecando, pero Él se mantiene allí a la par nuestro. ¿Qué más no es amar al pecador? Es menospreciar a la persona. Es ignorar al perdido. Cuando vemos a esa gente que está allá afuera y tuvimos la oportunidad de hablarle y no lo hicimos. Cuando tenemos compañeros en el trabajo que pasamos años a veces a la par de ellos y nunca hemos sacado el espacio siquiera para hablarles del Señor. Imagínese usted cuando estemos delante de la presencia del Señor y Él comience a llamarnos a cada uno de nosotros y nos diga, usted tuvo 759 horas hábiles para hablarle a esta persona y nunca lo hizo. Wow, eso va a ser tremendo ahí, cuando estemos delante del Señor. Ay, pastor, qué incómodo eso. Es una verdad que vamos un día a experimentar. Y que este mensaje tiene el objetivo de que nosotros seamos conscientes de ellos. Que el Señor, así como nos amó a nosotros cuando estábamos perdidos, Él quiere que también amemos a la gente que está perdida. Amén.
Y no solo la gente que está aquí, la gente que está allá afuera. Los que están aquí adentro también. ¿Cómo tiene que ser entonces la interacción de la iglesia con los pecadores que están aquí adentro? Es decir, con los hermanos en Cristo. Usted dice, ay no, pastor, yo no quiero tener nada que ver con los hermanos en Cristo. ¿A quién le ha pasado? Hermano, confiésese, levante la mano. A todos nos ha pasado en algún momento. Vea, la hermana levantó las dos manos y todo. A todos nos ha pasado en algún momento. Y eso es parte de nuestra inmadurez espiritual. Es parte de ser inmaduro espiritualmente. Pero cuando comienzas a madurar en Cristo, sorpresa, la madurez en Cristo te lleva a ser funcional para Él. La madurez en el Señor nos lleva a nosotros a poder serle útiles a Él, porque entonces vas a amar como Él ama. ¿Y cómo ama el Señor a los pecadores? Ya aquí a lo interno de la iglesia, vea lo que dice Colosenses 3, del 13 al 14, soportándose unos a otros y perdonándose mutuamente. Si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Y por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. ¡Wow! Nos está poniendo el escenario claro. Nos está llevando a perdonar, nos está llevando a vestirnos de amor y nos está llevando también a esforzarnos por ese vínculo de la unidad. ¿Por qué dirá la Biblia que hay que esforzarse en el vínculo de la unidad? Hermano, porque nosotros como humanos muchas veces somos un poquillo difíciles. Tenemos cosas, pero el amor de Dios debería ser y es superior que cualquiera de estas diferencias. Y si nosotros amamos al Señor como decimos y como Él nos manda amarlo, entonces vamos a poder sobrepasar cada una de esas cosas. Para poder amarlo a Él, poder amar a los hermanos, poder amar a la iglesia como el Señor lo quiere. Ese es el mandamiento. Pero veamos por un momento cómo nos ha amado al Señor y cómo nos ha amado el Señor y cómo quiere Él también que nosotros amemos al pecador. Dice Proverbios 16:6 lo siguiente: con misericordia y verdad se corrige al pecador, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Cuando yo estaba lejos del Señor era una cosa. Cuando vine a Él, yo hubiese querido que el pecado yo lo hubiera vencido así como en una semana. Lo cierto del caso es que no fue así. Me tocó varios años, me tomó años venir a vencer el pecado. Y sabe que el Señor siempre estuvo a la par mía. Y en una ocasión Él trajo esta verdad a mi corazón y a mí me quebrantó. Porque dice lo siguiente: con misericordia y verdad se corrige al pecador. No dice solamente con verdad se corrige al pecador. ¿Cómo sería amarlo solo con verdad? ¿Cómo amaban los fariseos? Venir a pegarle un biblazo a la persona y decirle, esto dice aquí la Biblia, está escrito, usted es un pecador, usted está fallando. Pero Él nos dice, con misericordia y verdad. Lo cual quiere decir que la barra va a estar aquí y que usted va a pegar con la barra muchas veces y Él va a mantenerse ahí en misericordia. Y que va a llegar un momento en el cual usted va a poder saltar esa barra. Y Él en su misericordia te habrá acompañado y soportado también, para que puedas pasarla. Él no te da la espalda, Él permanece fiel, aun cuando nosotros en ocasiones somos infieles. Y si Él permanece ahí, nos dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado, tenemos que entender la otra parte también, que dice que con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Yo le aseguro que muchos de los que están aquí, que han fallado y fallan recurrentemente en el pecado, usted sigue teniendo temor de Dios, ¿cierto? Ese temor de Él te lleva a intentarlo una y otra vez. Es ese temor del Señor lo que nos hace ir en contra del viejo hombre y comenzar a abrazar esa naturaleza divina. Es ese temor santo del Señor el que nos lleva a pensar qué es lo que Dios quiere, qué haría Cristo en mis zapatos, para poder entonces, en el poder del Espíritu, poder brincar esa barra y poder entonces caminar y estar firme en las alturas, dice la palabra. Tener pies de ciervas en lugares altos, poder vencer sobre este viejo hombre y vencer sobre el enemigo también. Porque vencer sobre el enemigo es, con la ayuda del Señor es fácil, pero vencer al viejo hombre es otra cosa, ¿verdad? Crucificar nuestra vieja naturaleza es otra cosa, pero con el Espíritu Santo, con el poder del Señor y con su palabra se puede. Lo podemos hacer. Entonces, vemos cómo tiene que ser la interacción de la iglesia a lo interno, con el pecador aquí adentro.
Pero ¿cómo debe ser entonces con los de afuera? Dice que estas personas, los recaudadores de impuestos y los pecadores, vea qué hermoso, se acercaban para escuchar a Jesús. Habían visto en él algo diferente. No se acercaban a los fariseos. Ellos sabían que estaban mal, pero no se acercaban a los fariseos. Se acercaban a Jesús. ¿Por qué mucha gente no se acerca a la iglesia hoy en día? ¿Cómo los está tratando la iglesia? ¿Cómo estás tratando a tu familia en Cristo? ¿Cómo les hablas de Dios? Yo puedo hablarle a la gente de una manera de Dios y puedo hablarle de otra. Yo puedo hablarle a la gente a patadas de Dios o puedo hablarle como el Señor me ha hablado a mí también. Y esa es la opción correcta. ¿Sabe usted que uno de los frutos del Espíritu Santo es la benignidad? ¿Y usted sabe qué es la benignidad? Es tratar a los demás como Él te ha tratado. ¡Qué maravilla! ¿Cómo te ha tratado el Señor? ¿Cómo te ha amado el Señor? ¿Cómo te ha perdonado? ¿Cómo ha estado ahí? Así mismo es como nosotros tenemos que exhibirlo, es un fruto. Y si no lo estamos haciendo es porque no hemos permitido que ese fruto se desarrolle. Ay, pastor, yo no sé cuándo se va a desarrollar ese fruto. Hermano, hay que cuidarlo, hay que abonarlo. Los que han sembrado aquí saben que se necesita darle un cuidado a las cosas. Hay que cuidar la matita, hay que hidratarla, hay que ponerle a veces abono, hay que ver si hay cosillas en la tierra que le puedan afectar. Y permitir que el fruto del Espíritu de Dios se desarrolle en nosotros es similar. Tenemos que prestarle atención a esa respuesta que el Espíritu Santo está dando. Cuando te comportas de una manera inadecuada, impaciente, altanera, entonces vas delante de la presencia del Señor y le preguntas, Señor, ¿estoy haciendo bien las cosas? O puede ser que ya de plano usted sabe que algo no está bien. Y el Espíritu Santo comienza entonces a incomodarte y comienza a mostrarte que esa tierra está muy vacía, hay que abonarla. Y empieza a emerger una matilla como rara. Y usted dice, ¿qué es esa matilla tan extraña ahí? Como de misericordia, como de benignidad. Y muchas veces uno la maja y no la quiere ni ver, ¿verdad? No, es que me hizo demasiado, se le fue la mano. ¿Qué persona tan...? Y van todos los adjetivos. Pisoteamos esa matilla y no la dejamos ni salir. Pero llega el día en el cual comenzamos a verla, a apreciarla y a recordar que esa mata un día nos la topamos allá afuera. Que el Señor te amó, tuvo misericordia de ti y que ahora en justicia tú también tienes que mostrarlo allá afuera. Tienes que mostrar ese fruto del Espíritu Santo. Y no es sencillo, pero también es hermoso. Cuando usted puede ver una persona que notó el fruto en su vida, que usted pudo ser un canal de parte de Dios y atraerlo a Cristo, eso es maravilloso. Y la gloria es para el Señor siempre, pero entonces venimos a ser funcionales para Él. Venimos a llevar esa palabra a quienes el Señor lo quiere. Tenemos entonces que aprender a recibir al pecador. Y aquí entra un asunto que se genera una tensión. Y es cómo tiene el cristiano que interactuar con el pecador de allá afuera. ¿Cierto? Hay quienes interactúan con el pecador allá afuera sentados en la barra del bar. Ay, pastor, yo pensé que era ahí. No necesariamente. O en la discoteca, ¿verdad? Entonces ya usted los ve más bien, que usted no sabe si es el mundo o es el cristiano. Es una cosa poco confusa. Esa no es la manera. Nótese lo que nos dijo el maestro. No te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del maligno. No son del mundo, como tampoco lo soy yo. Y también nos dijo en Mateo, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar entonces su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Entonces, con el pecador que está allá afuera, el Señor no te manda a caminar el mismo camino que Él tiene, pero sí a tener una interacción social con ellos, sí a intercambiar, sí a crear lazos y relaciones con pecadores. Comentábamos ayer en el ayuno aquí en la iglesia que hay una estadística que demuestra que después de 3 años de que una persona comienza a caminar con el Señor, su círculo social ha cambiado. Casi que todas las personas tienen que ver con gente a lo interno de la iglesia. Y eso es normal, es natural, pero también tenemos que cuidarlo. Porque entonces
lo que implica es que básicamente nos interactuamos solo con gente de la iglesia. ¿Cuándo vamos entonces a ir al pecador? Jesucristo interactuaba con los pecadores. Él sabía tener una sabia interacción con los que hay allá afuera. Sabía llevarles el mensaje del Señor a los que no han escuchado el Evangelio o están apartados de Él. Y esa es la misión suya. Nótese lo que Él nos dijo más adelante en Lucas. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quién se perdió en algún momento aquí? Algunos hasta nacimos perdidos, ¿verdad? Pero Él vino, dice, su misión, su objetivo, su tarea y la de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, es ir a buscar lo que está perdido. Entonces, nosotros, como creyentes aquí a lo interno, pues muchas veces disfrutamos las bendiciones de Dios, eso es lindo, es hermoso ver cómo Dios nos restaura, cómo Dios nos bendice, y a veces como que venimos a estar un poquillo cómodos. Ya venimos simplemente a disfrutar las bendiciones de Dios, a alabar en la comunidad de los santos. Eso es espectacular, eso es maravilloso, pero tenemos entonces también que entender que el buen pastor hizo un esfuerzo para ir por la oveja perdida, que la mujer que se le perdió una moneda invirtió también, sacó para ir a buscar esa moneda que se había extraviado, y asimismo Dios quiere que su iglesia comparta ese sentir por los perdidos. Que nosotros, nuestro anhelo sea restaurarlos, que vayamos a evangelizar, que vayamos a buscar a las personas. Y ayer compartíamos un poco con los hermanos acá y les hicimos dos preguntas. Y una era, ¿por qué no evangelizamos? Y la otra era, ¿qué podemos hacer para mejorar en este aspecto? Y fue muy interesante porque recopilamos de esta encuesta las respuestas de los hermanos que estaban acá. Y primero quiero citar por aquí las razones por las cuales la iglesia muchas veces no evangeliza. Dentro de ellas se mencionó el temor a cómo las personas van a responder. También hablamos de expectativas imprecisas, es decir, yo pienso que evangelizar es una cosa, porque tengo esa idea de que evangelizar de pronto es ir a pararme en un parque a hablar, o que tengo que explicarle a la persona toda la Biblia. También hablamos un poco de que se piensa que hay frustración porque tal vez se le habla a alguien del evangelio y no responde. Otra razón fue egoísmo, que vemos que ya nosotros hemos sido bendecidos y entonces nos despreocupamos de los demás. Temor al rechazo, no queremos perder el contacto con otra persona, que tal vez ya teníamos una relación. No querer ofender a alguien. Falta de interés se mencionó en aprender de las Escrituras. Y otra de las razones por las cuales no se evangeliza, muy importante, fue que no se está en sintonía con Dios, con el Espíritu Santo. Y todas esas son razones, mas nosotros deberíamos ir más allá de eso. Deberíamos esforzarnos, podemos hacerlo mejor. Por una razón inicial, y es que es obediencia. Es un mandamiento. Ese es el objetivo supremo de la iglesia aquí en la tierra. Es la gran comisión. Y a veces se nos confunde con que yo vengo a Dios para que Dios me bendiga y me arregle los problemas. Y punto. Dios puede y quiere hacer eso, pero el objetivo por el cual el Señor te sanó y te restauró es para que hagas lo mismo. Es para que vayas a otros allá afuera, para que puedas llevar el evangelio. Entonces, queremos compartir con ustedes algunas sugerencias de cómo hacer para poder llevar el evangelio allá afuera, cómo poder compartir la palabra del Señor. Lo primero es arrepentirnos. ¿Arrepentirnos por qué? Porque no hemos obedecido al mandamiento del Señor. En obediencia tenemos que ir y hacer discípulos. Y nótese que hay un verbo ahí, dice ir. Así como lo hizo el pastor. Dice que él dejó las 99 a cuidado y él se desplazó para ir a buscar a esa persona. Así como esa mujer tuvo que barrer, tuvo que hacerlo en obediencia. Entonces tenemos que arrepentirnos. ¿Y sabe por qué es importante arrepentirse? Porque no es hasta que usted reconoce el error que usted va a poder cambiar. Mientras yo lo vea como algo casual, ocasional, una falla mía que me da pereza, y no lo veas como una falta delante de Dios, no le vas a dar el peso que merece. ¿Sí?
A veces pensamos, no, es que es el pastor o son los líderes que tienen que evangelizar o es el ministerio de evangelismo el que se tiene que encargar, pero esta tarea nos fue dada a todos. Todos tenemos que evangelizar, todos tenemos que llevar la palabra del Señor allá afuera. Y cuando nos hemos arrepentido, entonces tenemos que entrar en esa sincronía, en esa sintonía que hablábamos ayer con el Espíritu Santo. Y cuando usted permite que el Espíritu Santo le ponga sus intereses, entonces usted también va a empezar a pensar más en las almas. Vas a orar y vas a pedirle al Señor, Padre, todos los días, si es posible, colócame a alguna persona a la cual yo le pueda hablar. A esos compañeros en el trabajo, vamos a comenzar a crear puentes, a relacionarnos con ellos. Ayer le comentaba a los hermanos cómo un compañero del trabajo que nos conocemos ya hace años, con el cual él tiene una relación social con la gente del trabajo mayor que conmigo y constantemente comparte con ellos, vino a mí, no a esas personas, a comunicarme que está pasando un grave problema y a buscar ayuda de parte del Señor. Qué interesante que no buscara a las personas del trabajo con las cuales se va de fiesta, con las cuales se droga, para escuchar un consejo de parte de Dios, sino que me buscara a mí. La gloria es para el Señor. Pero también lo coloco aquí como un ejemplo para que usted note cómo el Espíritu Santo trabaja y cómo el Señor puede y quiere usarte a ti y a mí para poder alcanzar a otras personas. Puede hacer que usted diga, no, pero es que yo ya le hablé a esa gente en el trabajo y no han respondido. Siga orando por él y por ella. Que el Espíritu Santo coloque convencimiento de pecado, convicción de pecado. Y que si ya a usted, esa persona, le ha puesto un murito, que Dios envíe obreros a la mies, que le envíe a otras personas que le hablen de la palabra y que él continúe esa operación en esa persona. Pastor, ¿qué gano yo con eso? Obedecer al Señor. Y ese es el tema, que lo vemos así, porque no es algo que nos esté generando a nosotros algo, pero es un interés del reino, es un interés del Padre, es un mandamiento, es algo que Él nos está pidiendo a nosotros que lo hagamos y va a requerir esfuerzo. Un denario, un día de salario. Esa mujer invirtió en buscar esa moneda y lo mismo quiere Dios que tú hagas. Y vea, es hermoso servirle al Señor evangelizando, porque usted se da cuenta, usted encuentra el amor de Dios en lugares que usted ni se imagina. Usted ve al Señor interactuar con las personas de una manera increíble. Uno ve el interés de Dios en esas cosas. Cuando usted ora y usted le pide al Señor, Dios te va a conectar con gente para que puedas hablarle. ¿Quién dice amén? Algo importante también es que a la hora de hacerlo, hágalo en respuesta al amor de Dios. A veces venimos como con este librito, ¿verdad? Este script, vamos a compartir el evangelio. Usted es pecador, arrepiéntase de una vez. No le damos a la persona ni tiempo de escucharla. Y sabe usted que la forma en la cual el maestro lo hizo fue escuchando el corazón. Él se acercaba al pecador, lo observaba, lo discernía, entendía en dónde estaba, evaluaba el tipo de barreras que esa persona tenía y entonces le amaba, lo recibía, interactuaba con él o con ella. Eso automáticamente hace que las personas quieran interactuar. ¿Sí? Eso es como cuando usted va al doctor, usted donde un doctor que lo atiende rápido. Qué cansado, ¿verdad? Yo no vuelvo donde ese doctor. Cuando usted va donde un doctor que lo atiende profesionalmente, que lo escuchó y usted vio que tuvo criterio, usted vuelve ahí. Lo mismo hace el maestro con nosotros. Él invierte tiempo contigo y conmigo. Nos escucha, nos habla al corazón, nos restaura, evalúa cuál es el padecimiento, la causa, y entonces te restaura. Así es muy diferente. Cuando puedes amar y recibir a la persona y dejar que sea el Padre amándolos, que sea Jesucristo interactuando a través tuyo, usted llega a un momento en el cual usted se da cuenta y usted dice, yo en mi propia humanidad jamás hubiera dicho eso, jamás le hubiera tratado así. No, usted no, pero el Espíritu Santo sí. Y eso produce efectos. Eso hace que la persona responda, que la persona se abra y entonces puedas hablar con él o con ella. ¿Quién dice amén? Y también es importante capacitarnos en la palabra. Eso no quiere decir que usted tiene que aprenderse toda la Biblia, porque evangelizar no se trata de eso. Evangelizar es mostrar el amor de Cristo. Y eso puede ser una conversación muy simple. Comentábamos de eso también,
como esta expectativa de que a la hora de evangelizar va a ser básicamente como un debate. No necesariamente. Y si lo fuera, usted lo puede abordar con humildad. Si en algún momento no sabe algo, usted decirle, bueno, no tengo respuesta para eso en este momento, pero déjeme buscarla y con todo gusto podemos continuar la conversación. Usted mantuvo el puente abierto y le está demostrando a esa persona interés genuino en su vida. Y luego traes la información y continúa el proceso de evangelismo. Pero debemos capacitarnos. ¿Qué es el evangelio? ¿Quién es Jesús? Para poder llevarlo. Es algo sencillo, pero que nosotros tenemos que buscarlo también. ¿Quién dice amén? Comenzar a interactuar con la gente. Puede hacer que mucho del evangelismo que vayamos a hacer afuera sea con gente que no conocemos, pero generalmente el evangelismo efectivo es aquel que usted realiza con personas que están cerca suyo constantemente. Gente que ves a veces semanalmente o una vez al mes. Usted comienza a construir una relación hasta que usted se ganó la confianza de esa persona. Que esa persona se dio cuenta que usted no le está vendiendo una religión. No le quieres cambiar de religión. Quieres mostrarle a alguien real, a Jesucristo, y que en ti ha hecho algo maravilloso. Eso es dar testimonio. Como cuando usted compra un producto y ese producto fue maravilloso y usted entra a la página y usted deja un review, deja un testimonio, porque ese producto a usted le satisfizo sus necesidades. Exactamente igual. Usted va a hablar no de una religión, usted va a hablarle de la persona de Jesús y lo que ha hecho en tu vida. ¿Quién dice amén?